Psicológicamente Incorrecto. Mi nombre es Arley Mira y bienvenidos a el 9º capítulo de la segunda temporada. Gracias por estar acá. Hoy vamos a tener una noche fría, pero le aseguro que la vamos a calentar como sea. Bienvenidos. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, @psicológicamente incorrecto, tanto en Instagram como YouTube. Tenemos un canal de YouTube, lo ve mi mamá y otras personas, pero por favor síganlo. Ahí están los 9 capítulos y si ustedes tratan de darle sentido van a encontrar algunos mensajes bien interesantes allí. Agradecemos obviamente a la casa que nos abre las puertas, Has House, un lugar donde solamente se puede entrar si es invitado. Es un lugar completamente exclusivo, pero 100% a la altura de Psicológicamente Incorrecto. Sin más preámbulos, quiero invitar a los grandes speakers que hacen que esto sea real, verdadero. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jorge Jiménez y John Albert Puerta. Un aplauso para ellos, por favor. Muchachos, bienvenidos. Gracias. La nueva casa de Psicológicamente Incorrecto. ¿Qué piensas de la casa? Un lugar bonito, ¿cierto? Muy bonito. John. Parce, no, yo creo que a la altura de lo que queremos brindar hoy. Excelente. Vamos a dedicar esta noche a varias personas bien importantes. Esta noche está dedicada a Marina y a mi padre, que deben de estar orgullosos, pero se deben de estar rascando la cabeza, porque deben de estar diciendo estos manes que están haciendo, pero vamos a honrarlos haciendo lo que nos gusta hacer. Es importante que sepan que todo lo que decimos acá no es certeza. Pueden tranquilamente complementar todas las ideas que vamos a dar. Lo que nosotros les damos en la noche de hoy hace parte de nuestra historia académica, nuestra historia de vida, nuestras experiencias, y no de lo que somos, sino de lo que venimos siendo. Bien, avancemos. Porque cuando se juntan y confluyen diferentes percepciones, de alguna manera los conceptos mejoran y podemos entre todos dar una información un poco más certera, un poco más válida, un poco más interesante. Por ello, Psicológicamente Incorrecto desde la segunda temporada ha venido invitando a ciertos personajes que lo hacen muy bien y que de alguna manera se conectan con lo que hace Psicológicamente Incorrecto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra invitada especial de la noche de hoy. Con ustedes, Luisa Smith. Luisa, bienvenida. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por venir hoy con este clima. Qué bonito que estén acá, de verdad. Bastante. Luisa, ¿por qué aceptar una invitación de Psicológicamente Incorrecto? ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no? Sí. A mí el concepto, digamos, de entrada de la psicología me gusta muchísimo todo el proceso, sus ciencias, sus estudios. Sin embargo, cuando hay una pregunta de lo incorrecto, me gusta más porque todavía no terminamos de entendernos y yo creo que no lo vamos a conseguir. Entonces, a través de lo incorrecto me parece un excelente plan para ir haciendo toda esa investigación. Gracias. Ahí van viendo nuestros invitados. Muy bien, avancemos. Damos apertura a nuestra primera sección denominada el síntoma de la noche. Nuestro síntoma de la noche es mi sombra tóxica. Bienvenidos a todos los que son, han sido y serán unos malditos tóxicos. Hay que hacer una claridad y es que el término tóxico es un término relativamente nuevo. La gran ventaja, podríamos decir, es que tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Europa, cuando se habla de una persona o de una relación tóxica, todo el mundo lo entiende. Entonces, aunque Psicológicamente Incorrecto siempre trata de cambiar esos nombres clichés, quisimos dejarlo porque afuera lo entienden de esa manera. Y pues como vamos para México, pues entonces ya podemos hablar de términos que son obviamente internacionales, globales. Muy bien, muchachos, ¿por qué ponerle a este primer capítulo mi sombra tóxica? Luisa, ¿quién pueda? Bueno, cuando hablamos eventualmente de un proceso de sombra, hablamos de cosas que no reconocemos o que a veces nos avergüenzan o que tratamos de tener a escondidas. Cuando hablamos de toxicidad, también se habla, digamos que yo lo conozco muchísimo más desde el proceso de relacional, que es donde más se trata la toxicidad. Y entendiendo ese concepto de relación tóxica, el primero que se da cuenta que está en una relación tóxica termina casi siempre siendo uno de los más tóxicos. ¿Por qué me doy cuenta y por qué no me muevo? ¿Por qué entiendo todo y por qué no me muevo? Entonces, mi sombra tóxica probablemente va a estar muy ligada a mi proceso fantasioso. Mi sombra tóxica tiene una ilusión muy bonita. Mi sombra tóxica crece con telenovelas.
crece con Disney y crece con un montón de percepciones o de postulaciones alrededor de que todo tiene que ser aparentemente perfecto y lo que no es perfecto se esconde, ¿cierto? Que ya solo en los contextos familiares entendemos muchísimo más qué es lo que se esconde, ¿cierto? Por ahí planteo yo la primera pregunta. Jorge. Bueno, miren, en la misma línea de Luisa, yo voy a plantear el tema de lo tóxico desde las relaciones, que creo que es más o menos el lugar desde el cual se mira siempre. ¿Cómo se elige el amor? Planteo primero esa pregunta. Y es una lección que está trazada por nuestra historia personal, de entrada, ¿cierto? Pero uno elige desde el lugar subjetivo en el cual es nombrado. Ahorita vamos a ver eso. Lugar de exclusión, lugar de certeza o lugar de carencia. Pienso que la sombra o tóxica, como lo llaman acá, es más o menos la forma en que nombramos ese lado oscuro que predispone nuestro comportamiento tóxico. Es ese lugar desde donde se movilizan un montón de cosas, mayoritariamente inconscientes, que luego pasan a ser sintomáticas dentro de una relación. Creo que más o menos es lo que venimos buscando, es que de lo oscuro de esa relación entra como síntoma y pasa a ser dañino dentro de una relación. Más o menos pienso que vamos por ese lugar. Gracias. Mi amigo. Voy a decir algo que dice Jorge y es como lo mismo que ellos dos acaban de decir. Pero y entonces, Yo creo que vamos por la misma línea o vamos a llegar al mismo punto de encuentro por caminos diferentes. ok. Cuando hablamos de mi sombra tóxica, quiero plantearlo desde lo que yo llevo a la relación, mirándolo desde el punto relacional o vincular, lo que yo llevo a la relación que hace parte de mi historia de vida, como lo decía Jorge, llegamos a la relación con todo lo que ya cargamos, con lo que hemos construido, con los preceptos que tenemos de la vida, con los prejuicios con los que hemos avanzado y cómo nos hemos construido, y eso también dentro de la participación directa personal en la relación lleva consigo una toxicidad. Yo estaba esperando que dijeras algo y no, porque no te quiero robar la idea, y vos lo planteabas hace poco de que la toxicidad se sostiene de ambos lados, y ¿fuiste vos o fue Arley? No, pero eso es más adelante. Ok, pensé que lo ibas a hablar desde este punto porque realmente al hablar de toxicidad, pues entonces es importante saber qué es lo que yo pongo de mi parte dentro de esa relación que se convierte en una relación tóxica, qué de eso tóxico me corresponde a mí y qué le corresponde al otro. Porque yo creo que si lo preguntamos a nivel general, si preguntamos quién es el tóxico, casi siempre lo ponemos en el otro, pero pocas veces nos atrevemos a mirar qué hay de tóxico en mí, que hasta cierto lugar o desde cierto punto me lleva a elegir estar en esa relación que se convierte en una relación tóxica. Entonces desde ahí quiero verlo como mi sombra tóxica. Finalmente, la persona más tóxica que vas a conocer en el mundo, pues eres tú mismo. Más o menos vamos por ahí. Y además, Pero ¿qué tal? lo permites. Pero esa persona tóxica tal vez ni siquiera nunca terminas de conocerla, porque conocerla también es aceptar ese nivel de toxicidad, que vamos muy al final, pero es una forma de descubrir esa sombra. Entonces posiblemente muchos no se pongan en escena como, o por lo menos no se decanten como tóxicos, sino que siempre van a pensar que la toxicidad viene del otro. Así se dice, toxicidad, ¿cierto? Con X y S. Sí. Ese no, Llevamos un mes tratando de escribir esa vaina. Pero ya que entramos en la conversación, desde cierto lugar mi postura hoy, y lo van a ir escuchando, es defender la toxicidad. Es decir, yo normalmente ni satanizo ni sacralizo ningún tipo de experiencia y no es ajena la toxicidad o lo tóxico dentro de esa forma que yo tengo de percibir la experiencia humana. Entonces, ¿por qué digo que la defiendo? Porque es imposible desligarnos de la historia. Siempre vamos caminando con la historia detrás de nosotros, con lo que hemos vivido, con lo que cargamos, con lo que hemos construido, como lo decía ahorita. Entonces, satanizar lo tóxico que puedo llegar a ser o satanizar lo tóxico que puedo llegar a poner en una relación sería negar parte de mi historia. Por eso, algunas de las cosas que voy a decir tienen que ver con la forma en la que la toxicidad también puede permitirte develar asuntos que tienen que ver contigo y de alguna manera tramitarlos en medio del vínculo. Gracias. Vamos con una otra pregunta que de pronto nos permite conversar mucho mejor, y es la necesidad obviamente de aterrizar un poco el concepto de toxicidad. Entonces tratemos de hacerlo. Es que lo tóxico es como, Jorge. Es como y es que, pues las dos cosas. Miren muchachos y muchachas, para mí lo tóxico es un síntoma del amor y del amar.
Y lo divido, por lo menos para esta pregunta, desde dos lugares, desde lo social colectivo y desde lo individual subjetivo. Lo social colectivo tiene que ver con la forma o con la palabra en que le damos un lugar a algo que sucede. Es decir, el que todos nombremos una cosa de la misma manera tiene un sentido importante. Ahorita Rey decía, bueno, vamos a tomar esas palabras que vienen de otro lado y vamos a usarlas, porque nos vamos para México, eso dijo usted, ¿cierto? Y no vamos. No, pero eso dice Rey. Yo siento que es muy importante siempre trabajar sobre la forma en que lo colectivo, en que las personas nombran sus sentires, porque ahí es donde está todo. Miren, muchachos, hace muchos años los conceptos de la psicología han ido cambiando. Yo no sé si ustedes, pues me imagino que lo saben bastante bien, y es, por ejemplo, cómo se llamaba la bipolaridad antes. ¿Recuerdan? Se llamaba trastorno maníaco depresivo, y es muy diferente. Cada momento histórico tiene incluso sus nombres, sus formas de nombrar cierto padecer. Cuando, digamos, la medicina toma la psicología, empiezan a utilizar términos más médicos. ¿Cómo se llamaba cuando la homosexualidad era una patología? ¿Cómo se le llamaba? Invertido, ¿no se acuerdan? Desviado. Desviado. E incluso a la zoofilia se le llamaba animalismo. A mí me parece que tomar esos conceptos para hablar de ellos en un espacio colectivo es sumamente importante. Entonces, desde lo colectivo tiene una importancia sustancial. Ahora, desde lo subjetivo, individual, siento que la toxicidad está directamente relacionada ¿con qué? Con aspectos no resueltos, desde lo psicológico, con experiencias reprimidas, con emociones que no se han tramitado de forma adecuada. Entonces, siento que la toxicidad vira por ese lugar y pienso que desde ahí la podemos agarrar. Porque podríamos decir, bueno, vamos a hablar de la toxicidad en las relaciones de amistad. No se trabaja tanto, aunque existe, pero se volca más al tema del amor. Entonces pienso que gran parte de, por lo menos nosotros ya lo decantamos desde el inicio, vamos a hablar desde lo relacional. Ya quien quiera hablar de la amistad, pues le pasan el micrófono y que hable, que nosotros no trajimos preparado eso. Entonces, bueno, ahí queda. Pero es que creería yo que, qué pena que me meto ahí pues como en el discurso de Jorge. Ey, Jorge, regañalo pues que has llevado veces la misma. Estoy poseído hoy por el espíritu de Jorge. Yo creo que cuando hablamos de lo relacional, pues es transversal a cualquier tipo de vínculo. Pensaría yo que no solamente al vínculo de pareja, sino también al vínculo de la amistad, al vínculo laboral, al vínculo de los negocios en caso tal. Creería yo que lo que cargamos como experiencia lo ponemos en todas las relaciones que establezcamos a lo largo de la vida. Sí, John, pero mira una cosa particular. El amor no es lo mismo que la amistad. Es más, si vos planteas el amor, tiene unas características muy diferentes a la amistad. El amor está cargado ¿de qué está cargado el amor? De un montón de inseguridades, de un montón de carencias. La amistad no. En la amistad, lo mencionamos en otro capítulo, vos puedes dejar de verte con una persona un año y cuando vuelve la amistad está más fortalecida. En el amor, ándate un fin de semana, un viernes, yo siempre hablo de la costa, pues no sé qué más ejemplo dar, ándate para la costa, ándate para México un viernes y vuelve el martes, si no avises, es un problema grandísimo. Entonces mira que, digamos, la amistad y el amor tienen unas particularidades. Es decir, el amor necesita de la frecuencia, la amistad no. La amistad se alimenta incluso en la ausencia y el amor no. Entonces digamos que por eso las particularidades en cuanto a la toxicidad sí varían de acuerdo a determinado vínculo. Luisa. Escuchándolos a los dos me parece obviamente muy interesante. Yo metería también, ¿por qué no?, en ese proceso vincular a los familiares, que ahorita lo toqué. Y me parece que a veces también desmeritamos el proceso de esa creación, de esas primeras acercaciones a lo vincular o a cómo me vinculo yo con este vaso, lo trato bien, lo trato mal, lo descuido, no lo cuido, lo dejo caer, soy agresiva con él, y cómo eso también puede estar mostrando cómo me vinculo yo con el mundo, cómo me vinculo yo con todo mi sistema. Pero el sistema familiar a mí me parece que ya te está decantando un montón de alerticas y un montón de movimientos alrededor de lo que termina siendo que se esconde, y es que no es gratuito que repitamos tantas veces en tantas maneras, inclusive en lo amistoso. También a veces se ven unas ansiedades bien interesantes, y una cosa de la que no se habla mucho y que seguramente no lo vamos a tocar acá porque es muy amplio es el duelo de la amistad, el duelo de mi mascota, que ya no es mi mascota sino que le doy otro nombre o ya tiene otro espectro mucho más amplio dentro de lo que estamos en este momento entendiendo como vincularse, o esas cosas que yo eventualmente quiero que pasen y que no pasan. Ese proceso también, cómo me vinculo yo con cada una de esas cosas, que termina siendo muy amplio, pero que termina siendo un reflejo del vínculo inicial que yo tengo inclusive con la vida, que yo tengo inclusive conmigo. Es que a veces ni siquiera me conozco.
No me soy capaz de traducirme yo a mí y al otro día me levanto con mi pareja y no soy capaz de traducirle qué estoy sintiendo. Y el otro está en otra película, yo estoy en esta película y hablamos idiomas diferentes, mandarín, porque hoy me levanté en mandarín. Entonces, aterrizando un poquito lo que todos los dos están diciendo, que me parece súper interesante, es como, si yo no soy capaz de darme la oportunidad relacional de irme conociendo a mí y ir mirando si todavía me gusta o no me gusta, si me gusta o no me gusta lo que me estoy convirtiendo, yo eventualmente voy a tener muchos problemas para ver esa evolución en el otro también. No nos traducimos. Yo siento que en este momento, a pesar de que estemos tan comunicados, no tenemos procesos de comunicación lo suficientemente profundos como para saber qué tan tóxico soy yo conmigo cuando me quedo sin nada que hacer, cuando me quedo en silencio, cuando me quedo en tranquilidad, cuánto me demoro en tratarme mal. Vamos a darle un aplauso a eso, por favor. Primer título que vamos a poner: ¿cuánto me demoro en tratarme mal? En darme duro, en castigarme. Bueno, en que hay otros que ya lo aceptamos, ¿cierto? Ya por ahí nos vamos el resto de la vida, ¿cierto? Ya hace parte de la forma de ser, pero ¿cuánto tiempo te demoras en tratarte mal? John, ¿vas a decir algo más? Te vi con la... Quiero responder la pregunta desde la misma formulación, y es: lo tóxico es algo que se enquista en el cuerpo. Lo tóxico es algo que se instaura en un lugar del cuerpo, hablándolo desde un lugar metafórico, pues puede ser en la psique, puede ser en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, donde cada quien dentro de su perspectiva de lo que es la vida lo quiera ver. Entonces es algo que se queda en el cuerpo y es algo que no nombramos. Lo tóxico es algo que no ponemos afuera. Lo tóxico es algo que no nos atrevemos a tramitar. Esto que voy a decir, aquí hay varias personas que consultan conmigo y ya me han escuchado decirlo. Y yo quiero que cada uno desde su lugar se valga de su imaginario para lo siguiente. Piensen en que en sus habitaciones, en sus casas, tienen un cuarto útil. En el cuarto útil normalmente uno que guarda cosas que escasamente va a utilizar, ¿cierto? O que le sirven por ahí de vez en cuando. Imaginen que ustedes tienen ese cuarto útil y que en ese cuarto útil solamente van a guardar cosas que ya no quieren utilizar porque están viejas, pasadas de moda, porque ya los tenis tienen un roto por ahí en algún lugar, pero les puede servir para pintar el apartamento cuando se presente, o para jugar fútbol. La bicicleta que ya se dañó, pero entonces esa se la va a regalar al sobrino o se la va a regalar a un primo, pero nunca la sacan de ahí para llevársela. Entonces llenan ese cuarto útil de un montón de cosas inservibles que ya no van a utilizar más, pero que no quieren regalar, no quieren vender, no quieren botar. Al final, ¿qué va a pasar con ese cuarto útil? Se va a reventar. Y cuando abran la puerta para guardar un trapo más de aquellos que ya no quieren utilizar, se va a desbordar lo que hay adentro y los va a sobrepasar. Es exactamente lo mismo que pasa con el cuerpo, es lo mismo que pasa con la psique. Cuando guardamos y guardamos y guardamos cosas a lo largo de la vida, emociones, sensaciones, pensamientos, un montón de experiencias que van consolidando o que van haciendo parte de la experiencia humana propia de cada persona, llega un momento en el que eso explota. Y normalmente, ¿dónde explota? En la relación con el otro. Es como que, yo no sé si mis compañeros compartan esto, pero el otro es como yo no sé cómo se llame esto, un aparato para hacer rayos X. El otro es ese que te devela absolutamente, sobre todo en la pareja, es ese que te devela absolutamente todo lo que hay en vos. A través del otro vos podés reconocer un montón de sombras, yendo directamente a lo que estamos planteando hoy como síntoma. El otro devela un montón de sombras que ni siquiera habías reconocido a lo largo de la vida, pero que a través de la experiencia con el otro te podés permitir verlas, también te podés permitir no verlas y seguir relacionando con el resto del mundo de la misma manera como te venís relacionando históricamente. Entonces, respondiendo a esa pregunta, creo que es algo que está en el cuerpo y que de ninguna manera nos hemos atrevido a poner afuera. ¿De qué forma se pone afuera? Nombrándolo, escribiéndolo, dibujándolo. Hay muchas formas de tramitar aquello que está dentro del cuerpo y que no nos hemos dado la oportunidad todavía de tramitar. Yo quisiera conectar algo que dijo John que me parece súper importante, y es: a veces le explotamos a las personas que más amamos y a veces explotamos precisamente en las personas que más nos entienden y que están ahí. Y es que eventualmente lo que hace el cerebro es buscar lugares seguros, y es una lástima que en esos lugares seguros yo sea donde explote, y le explote precisamente por una cosa que no tiene nada
que ver le explote a mi pareja sobre mi trabajo, sobre un montón de cosas, ¿cierto? Pero es importante entender que es porque yo siento que son lugares seguros. A medida que yo voy mejorando mi relación o mi inteligencia emocional, puedo decirle, me voy a permitir explotar contigo sobre algo que no es sobre ti, pero te voy a decir sobre qué. Y acompáñame, conténme o simplemente escúchame, no me digas nada, no me des soluciones, yo no quiero soluciones, pero necesito explotar, pero para eso se necesita una inteligencia emocional para no dejar que ese cuarto explote simplemente sin una razón aparente. No hay aquello que es tóxico, todo lo tóxico yo creo que detiene o limita la evolución, tanto del ser humano como de la pareja. Todo aquello que coarta esa evolución del ser humano es 100% tóxico, es 100% conflictivo y el problema es que te amarra, te deja ahí conectado y no puedes seguir avanzando. Bueno, vamos a ponerle a esto un poquito de experiencias de vida. ¿Qué les parece, muchachos, si hablamos un poquito de soy venenoso cuando? ¿Quién quiere iniciar? Inicie usted, huevón, hágale. Yo creo que más venenoso que no haberme ido en el momento que me tenía que haber ido de una relación es 100% venenoso. O sea, me demoré 2 años más de irme. Ya lo tenía claro y eso, aunque ustedes me conocen, sé ir y cuando me voy, pero... ¿Quién se está riendo? ¿Quién conoce a doña Rocío, la que está riendo? Pero irse o haberme ido en el momento en que no fue o haberme quedado tanto tiempo, considero que es demasiado tóxico, sabiendo que no estaba pasando nada interesante ahí. Jorge. Podría ser a la inversa, no haber llegado en el momento de haber llegado, de haber podido llegar. Es decir, no llegar a una relación en el momento oportuno, sino También. limitarse la posibilidad de llegar. Creo que también hay una forma de toxicidad ahí, y es no, digamos, no encarar el amor, no asumirlo, no hacerse cargo del amor. Creo que es importantísimo pasarse toda la vida en la informalidad o pasarse toda la vida en la previa, que es una posibilidad. Entonces, ambos antagónicos son dos formas, se diría que de toxicidad. El que no se fue en el momento oportuno y el que no supo llegar en el momento oportuno. Me parece que son sustancial. Pero voy más allá. Y ahorita iba a contar una cosa, bueno, pero no luego la cuento. No, pero era sobre la sombra tóxica, se me pasó. Ya no lo puedo decir. Bueno, imagínense que para mí ser venenoso, digamos que es un sinónimo de toxicidad o de tóxico, se es venenoso cuando, ojo, cuando se deja de fantasear desde lo meramente erótico y desde el deseo y se empieza a fantasear desde otro lugar, desde el lugar del miedo, desde el lugar de la angustia y desde el lugar de la dependencia. Ojo, eso es importantísimo. Es importantísimo porque la relación que uno establece con otra persona, si está tramitada por un fantasma que está pensando siempre en la separación, si está pensando siempre en el miedo y si está pensando siempre en la ausencia del otro, posiblemente sea bastante patológica. Cuando yo establezco, cuando mi fantasma es lo erótico, es el deseo, la relación es diferente. Digamos, no está abarcada por la toxicidad. Entonces, pienso que una persona es venenosa desde lo tóxico cuando se ubica en ese lugar, cuando su pensamiento está virando más en qué es lo que puede perder, qué es lo que necesita, a qué es lo que puede desear. Pienso que por ahí atraviesa de una u otra manera la sustancia esencial de lo que es ser tóxico. Es decir, como el caldo de cultivo para que emerja la toxicidad. Voy a decir mucho tiempo la toxicidad. No. Es horrible ese término, pero bueno. Dio la vuelta por completo y no ha respondido la pregunta. Hable de Cortázar. Jorge, ¿soy venenoso cuándo? Ya lo dije, cuando no me vinculo en el tiempo que es, cuando no amo en el momento preciso que es, o sea, cuando le hago el quite al amor, cuando le hago el quite a la pregunta, cuando le hago el quite al amor. Luisa, es mi... Soy venenosa cuando... bueno, a mí realmente las relaciones de pareja hasta cierto punto me aburren. Entonces, en este momento de mi vida, en este momento, en el otro momento fui muy adicta con ese proceso y eso era muy venenoso para mí. En este momento me aburro fácilmente, entonces digamos que soy venenosa cuando eventualmente necesito muchos estímulos en la misma persona para que me siga interesando. Entonces, probablemente también busque muchas patologías para que sean muy interesantes y muy maníaco-depresivas. Por ahí va, soy. Mi amigo John, ¿usted es venenoso cuándo? Es que yo lo conozco. A mí me sorprende la habilidad de los terapeutas para nadar, hijo de puta, y salirse por la orilla, ¿cierto? A ver, yo quiero partir de un lugar y es que no hay nada más humano que la psicoterapia. Es mi forma de pensar, porque es el encuentro de lo humano con lo humano, es el encuentro de dos almas que se están compartiendo sus vacíos, sus miedos y demás.
puedo entender que desde este lugar del terapeuta es difícil develarse, sobre todo en un contexto como en el que estamos en este momento, pero para hablar de lo personal, yo tengo identificados 2 comportamientos muy tóxicos en mi vida que tienen que ver con la forma en la que yo me vinculo. Uno de ellos es la necesidad de cuidar, de proteger al otro, y la otra tiene que ver con el merecimiento. Cuando yo uno estos 2 síntomas, para hablarlo desde un lugar más clínico, claro, las relaciones normalmente no, dependiendo de cómo responda el otro lado, el otro lugar, pero las relaciones se cargan de unos comportamientos, de unas conductas que terminan siendo muy tóxicas, porque lo que busco es cuidar, proteger, no sé, acompañar, cuidar, y por el otro lado no me dejo ni cuidar, ni proteger, ni acompañar, porque no lo merezco. Entonces termino más cuidando de la relación que disfrutándola. Y esos 2, digamos que esos 2 componentes hacen parte de la toxicidad que a mí me ha acompañado a lo largo de la vida. En algún momento, a lo largo de la vida, para relacionarme con el otro. En algún momento lo hemos conversado, Jorge, de la elección de la carrera o la elección profesional, cuántos síntomas hay acompañando esa elección, ¿cierto? ¿Cuánto de los síntomas personales acompañan ese elijo estudiar o elijo ser esto? Y tiene mucho que ver con el lugar del terapeuta, y aquí hay varios terapeutas, y si hacemos introspección, nos vamos a dar cuenta que esto que yo acabo de nombrar tiene mucho que ver con el lugar en el que nos ubicamos en las relaciones. Incluso se plantea mucho, que me parece, digamos, una frase un poco determinista, pero es bueno nombrarla, y es que uno no elige la carrera, sino la carrera lo elige a uno, por un montón de predisposiciones, digamos, de la historia personal de uno. Entonces uno no está sentado aquí como psicólogo por azar. Digamos, hay unas causas y unas consecuencias de eso, como los que son abogados, nutricionistas. Yo siempre he pensado, pues yo pensaba, pero eso es como un chiste, pero que no se vayan a enojar los nutricionistas, porque yo siempre pensaba que uno era nutricionista porque había aguantado mucha hambre en la infancia, pero no es, yo sé que aquí no hay nutricionista, pero es una relación diferente, es una relación que tiene que ver con el cuidado. Nutrir al otro es cuidarlo. Entonces la relación directamente, la nutrición no es necesariamente que uno aguante mucha hambre, eso es el cuidar del otro, que tiene directamente esa relación. Y tenemos que hacer un evento de eso, de por qué escogí esa carrera, ¿qué había ahí para escoger una carrera? Pensé que la nutrición, Muy bien. Hay que traer unas cosas. Avancemos, aquí. Esta me gusta mucho más, vamos a ponerle a eso chisme, expectativa. ¿Fueron venenosos conmigo cuándo? ¿Quién va a empezar? Poner el veneno en el otro es mucho más fácil. Sí, el síntoma es una forma de compañía, pero no solamente eso, muchachos y muchachas, es mucho más profundo. El síntoma es una forma de lazo social. Uno piensa que se relaciona desde el deseo, y eso para mí es más falso que un hijo de madre. Uno se relaciona desde lo sintomático. Es decir, mi síntoma conecta con el síntoma del otro, y a partir de ahí me conecto. Y uno está pensando que uno se conecta desde lo más puro del amor y demás, y es al revés. Por eso es tan difícil el amor, porque chocan 2 síntomas, imagínate 2 síntomas bien complejos, cosas que uno no ha resuelto, y una relación ahí, digamos, ahí moviéndose. Jorge acaba de decir algo que me parece fundamental. Cuando hablas de los síntomas, cómo se encuentran y cómo empiezan a converger y a relacionarse entre ellos, yo creo que lo nombraba en algún capítulo, y es que hay una idea que está instaurada social y culturalmente, y es que los polos opuestos se atraen. Eso escucha uno constantemente nombrarlo por ahí, ¿cierto? Yo pienso lo contrario. Yo creo que los polos opuestos no se atraen son los polos que son semejantes. Y tiene que ver con lo que está diciendo Jorge. Mi síntoma se acopla con el síntoma de aquella, encaja ¿cierto? Con el otro. Como un rompecabezas. Yo lo nombro desde otro lugar, y yo lo nombro desde el lugar de los vacíos. Mis vacíos se acoplan con los vacíos del otro. Entonces es cuando surge la sensación de que yo tengo lo que al otro le hace falta y el otro tiene lo que a mí me hace falta. Pero entonces ahí es donde se establece esa relación sintomática de la que estás hablando. Bueno, eso ahí como por sí, lo que estaba nombrando. Pero ahí el gran problema, y lo hemos discutido muchas veces, es si el otro evoluciona y el otro se queda, qué problema tan hijo de puta usted mismo evolucionar, porque estás dejando al otro. Sí, claro. Y te deja de interesar, porque entonces el síntoma ya no conversa conmigo. Pero expliquémoslo más estamos fácil. desviando, ¿cierto? Expliquémoslo más fácil. Mire, vea, un papá abandonador. Entonces, mi síntoma está relacionado con el abandono. Yo pensaría, o ustedes pensarían, que esa persona va a buscar una persona que siempre esté con él. No, va a buscar a alguien que siempre lo abandone, para repetir en ese patrón el padre abandonador. Es decir, ojo, lo dijimos al inicio, la forma de amar está atravesada por nuestra historia personal. Entonces nosotros nos relacionamos desde ese lugar. Es decir, ¿cuántas veces me paso en la vida buscando muchas personas que me abandonen para poder repetir esa figura de mi padre siempre, hasta que lo resuelva y me quede con el que no se vaya? Ese es el evento sintomático, es
que encaja perfectamente, por eso hablo de rompecabezas, porque es una pieza que encaja en la otra y que satisface mi síntoma, pero a la vez legitima el del otro. Avancemos. Smith. Soy venenosa. Espéreme, qué pena, qué ¿Qué pena. pasó, pues? Perdóname. Un aplauso, ¿cierto? Ah, bueno, gracias. ¿Han sido venenosos conmigo cuándo? Digamos, he sido permeada por ese veneno cuando eventualmente me han dicho tienes que ser una muy buena persona. Y he sido una muy buena persona. Y yo no he utilizado, digamos, esa sombra o esa fuerza que eventualmente tiene la sombra para decir no. Entonces, si bien siento que esto se nombra poco, pero las buenas personas o ser una buena persona o salir bien de una relación, a veces es muy tóxico y a veces también el otro quiere que de cierta manera seas una muy buena persona para poder montártela durante muchísimo tiempo y a veces uno se pierde en esas fantasías de no puedo ser yo la que me vaya o no me puedo ir mal o no pueden hablar mal de mí, pero cuando uno entiende que se puede uno ir mal y que hablen lo que hablen, ¡wow! ¡Qué felicidad! Justo Sí, eso. me creí ese movimiento ahí Justo eso. del personaje y la careta ahí. Sí, porque es que muchas veces nos vamos cuando creemos que de este lado está mejor. Cuando creemos que de este lado está mejor. No, y es muy interesante también irse como el bueno, es súper, también a veces como, no, yo no fallé, no sé qué, no sé, hay una fuerza también en las cosas que uno no reconoce y en ser también a veces, ¿a qué se puede decir palabras, cierto? No vaya a decir ninguna Claro. puta palabra. Nosotros les ponemos como una X ahí. cuando Una las- X, una R, no, a veces toca ser la perra y ya, chao, suerte. O sea, y te dejo y no me importa, aparentemente, pues ya después sabemos que eso se resuelve en terapia, pero no tiene que saber la otra persona que uno lo está haciendo desde el ego, pero el ego... Así es. El ego necesita sacarte a veces y jugar a la buena persona. Ese papel, el que se lo coma o el que se lo crea, sufre bien interesante, se envenena bien interesante. Arley, imagínese. Caló. Arley, imagínese si es costosa la edición sin poner esas cosas, imagínese, donde le digamos que nos cobran un... Nos cobran. Si así nos cobran bastante, imagínese que tache las palabras, no, muy difícil. Vamos a vincularnos con este vaso, lo decía Luisa, vamos a vincularnos con este vaso. Gracias. Gracias. Mi amigo John, ¿han sido venenosos conmigo cuándo? ¿Cómo responde uno ahí, weón? Cuando lo dejan a uno nadando solo. Usted y yo fuimos venenosos una vez que fuimos a romper un vidrio. Y está aquí. Y está acá. Pero el venenoso es el que me empujó a tomar esa... Vamos a quebrarle un vidrio. Usted emborrachó mucho ese día. Teníamos como 20 años, güey. A ver, yo lo que voy a contar quiero que lo escuchen desde dos lugares diferentes. Yo ahorita planteaba algo y es que voy a defender la toxicidad porque entiendo también desde mi posición o desde mi paradigma terapéutico que las personas encuentran cómo darle sentido a su existencia, incluso desde aquello que no es tan bien leído por el otro, entre eso lo tóxico. Entonces, por eso los invito a que lo escuchen desde dos lugares. Primero desde el lugar del chisme y luego desde el lugar desde donde mi toxicidad se sostenía a través de esa experiencia. Voy a contar la historia y esta muchacha de la que ya he hablado en los eventos, afortunadamente nunca le caigo tan mal que yo sé que no nos beben nunca. Entonces puedo hablar libremente de ella. Fuimos pareja más o menos 1 año y medio y en unas vacaciones decidimos irnos de paseo a varias ciudades, varios lugares, pero por carretera. Llegamos a Salento y yo había conducido más o menos, no sé, 12, 13 horas seguidas. Llegamos a las 6, 7 de la noche, guardamos el carro, comimos algo, entramos al hotel, yo me acosté. Nos acostamos, yo me quedé dormido, estaba fundido, como a las, no sé, 6, 7 de la mañana despierto y la veo a ella sentada al lado mío en la cama, llorando, furiosa, y yo la veo, yo dije, ay marica, ¿qué pasó? Fue puta. Y lo primero que aparece es, hablé dormido, fue puta, ¿qué dije? ¿A quién Otro nombre. Sí, ¿a quién nombraría? Y empieza la cabeza a dar un montón de vueltas, ahí es donde aparece lo que les decía ahorita, el síntoma. ¿Qué pasó? Y ella en medio de su malestar, de su molestia, es ¿con quién estabas hablando toda la noche? Yo, pero hablando de que tú estaba dormido. Claro, esperaste a que me durmiera, te tapaste en las cobijas a chatear por el celular con tus amigas, con todas las amigas que tenés. Yo, ay, fue puta. Y yo pensé, pero ¿con quién hablé? Y yo buscaba el celular y el celular por ningún lado. Muchachos, se los juro, llegamos al hotel, yo conduje mucho tiempo y el celular siempre estuvo en la maleta. Y llegamos al hotel y yo nunca saqué el celular y el celular estaba en el bolso mío. Y yo pero ¿en qué momento? Me levanté y el celular en la maleta.
Pero y aquí es donde yo los invito a escuchar ya esta parte de la historia a través del síntoma mío puesto en esa relación. Y es que incluso yo reconociendo la historia y reconociendo que nunca tuve el celular, yo dije, puta, en medio de la conversación, del susto porque esta no me viera, yo me levanté, lo guardé y volví y me acosté. Estaba tan convencido de lo que me estaba diciendo que ya me estaba sintiendo culpable. Ahí es donde aparece lo que nombraba ahorita del cuidar al otro y del sentirme no merecedor de lo que el otro puede brindarme a mí dentro de la relación. Entonces, cuando yo nombro de defender la toxicidad, tiene que ver justamente con ese permitirse ver qué es lo que está haciendo tóxico en mí a través de la experiencia con el otro, porque justamente eso es lo que me va a permitir en algún momento tramitar eso que tiene que ver conmigo y poner límites. Y al poner límites, pues entonces estoy dándole, lo voy a nombrar como lo ha nombrado un amigo de nosotros, me permite darle luz a la sombra, y darle luz a la sombra es justamente sanar aquello que tengo que sanar dentro de esa relación y dentro de mi propia experiencia. ¿Qué pasó con la muchacha? ¿Qué fue? Que el chismoso era yo. Me dijiste que el chismoso era... No, la relación terminó pues por reventarse justamente por ese tipo de cosas. O sea, de yo les contara, mejor dicho, amanecemos aquí, muchachos. Pero fue una historia y una conducta repetitiva hasta que logré darle luz a esa sombra en medio de ese vínculo y dije, no, hasta aquí, no más, no me permito más seguir vinculándome desde ese lugar de la culpa, porque justamente lo que esta nena hacía conmigo era ponerme en el lugar del culpable a pesar de que no había ninguna culpa de por medio, porque no había ninguna conducta nociva a partir de ahí. Y una de las características de un tóxico es hacer sentir culpable. La manipulación. La manipulación es fuerte ahí. Bueno, usted estaba conmigo ese día. Estábamos en una finca. Ay, no, parce. Pero tómate un traguito antes de contar eso. Y muy tarde de la noche me inventó una historia muy parecida a la tuya. Yo ya me había acostado a dormir y me inventó una historia. Y yo le dije, usted está borracha, duérmase. Al otro día se levantó y la cosa fue peor. Pero peor, fue puta, de peor. Y cogió las maletas. Y en la finca tenía una reja de casi 3 metros. Y nosotros nos hicimos a este lado, ella cogió sus maletas. Le dijo, me voy. Y llegó a la reja. Y esta porquería estaba al lado mío. Y yo estaba mirando hacia la reja. Y yo le dije, ¿será que sí se salta la reja? Y el psicólogo en vez de decirme, hermano, vaya, converse con ella, me dijo, le apuesto 20.000 a que no se salta la reja. Y yo le respondí, pues lo más normal era que yo me hubiese enojado. Pues voy a 40.000 a que se salta esa hijueputa. Y se saltó la hijueputa. Y se fue. Uno sabe con quién se mete, ¿cierto? Uno siempre sabe con quién está. Se saltó la hijueputa reja. Y ahí quedó. Lo bueno fue, después de verla al otro lado de la reja, este weón y yo nos miramos y ¿qué hacemos? Avancemos. Entonces, yo me imagino que ustedes también pueden tener una historia tóxica. Tienen algunas personas 20 segundos para que nos cuenten, si quieren, cuándo han sido tóxicos o cuándo han sido tóxicos con ustedes. Pues están levantando la mano. Por acá hay un micrófono. ¿Han sido tóxicos con ustedes cuándo o ustedes han sido tóxicos cuándo? 20 segundos que digan algo está perfecto. Buenas noches para todos. Bueno, no, la que voy a contar es conmigo y va muy arraigado a lo que mencionaba John de los temas familiares, que lo analizo yo mucho ahí, y es que la pelada, no, rápidamente, llevamos 2, 3 meses y se sienta conmigo y me dice, ve, yo ya estoy en una edad en que yo tengo que tener hijos, entonces vos te tenés que acoplar a mí y yo no a vos. Si a vos no te gusta, yo te voy a dejar y me voy a ir entonces con otro que sí esté ya en el momento de tener hijos conmigo. Eso fue una sentada una vez. Y después entró otra vez y me dijo, ve, si vos a final de este año no sabes que te querés casar conmigo y que yo soy la mujer de tu vida, yo te voy a dejar y me voy a ir con otro, porque es que no, pues yo todos los días recibo dulces, recibo halagos de todos los manes y usted es el único que usted no me dice nada, no me trae nada. Y entonces lo hacen a uno sentir como culpable de la situación y vení, es que otro sí me está viendo, otro no me está viendo, cuando pues uno dentro de lo normal sí hace muchas cosas pues dentro del día a día para mantener su relación. Entonces tuvimos como esa experiencia. Después eso se transformó en que yo ya le dije no más, y como trabajamos en la misma parte, entonces se me aparecía ahí por el pasillo y llegaba a tal punto que llegó y yo no le paré bolas. Y me dijo, ay, no me va a presentar a su jefe. Mi jefe estaba ahí sentada. Y mi jefe le dijo, es un placer conocerte. Entonces ya ella me copió por el celular.
Gracias, mi hermano. Tranquilo que ese nombre ahí lo editamos. ¿Alguien más por acá? Yo quiero rescatar un pedacito de la historia, todo lo otro, retóxico, re. Y sin embargo, esta parte de yo quiero tener hijos y quiero vivir ciertas cosas. Tú donde estás me parece súper sana y es sí, no perder tiempo, realmente nos vamos a morir y bueno, ¿para dónde vamos en este proceso? Sí es importante, yo quiero esto, sí es importante mirar esa compatibilidad de destinos, sí es importante, ya todo el otro pedacito lo alcancé a ver pero completo. es importante hablarlo, más no imponerlo, más no venga. No como una yo amenaza. quiero. Sí, una amenaza. Porque es que ese es el sentido está ahí. Si la amenaza aparece como una forma de legitimar el amor, ya ahí no hay una relación que se atraviese desde el amor, sino desde la toxicidad. Es decir, era una imposición, no un diálogo concertado, porque ella podría decir, bueno, listo, tengamos un hijo, si no, yo hoy tengo un hijo con el señor de la esquina que va pasando por acá, posiblemente, es más, ¿cómo se dice cuando una persona muy buena para tener hijos? Fértil. Entonces, iba a decir una cosa que no puede salir ni siquiera acá, que puede ser mucho más fértil. Lo que pasa es que, no, continúe. A mí también se me ocurrió un chiste ahí con eso, pero sí, es un proceso más de acuerdos y Gracias, Henry. Aquí, ¿Por acá? aquí quieren opinar. ¿Por acá? ¿Dónde Se es? están debatiendo cuál de todas va a contar la historia. Cortica, no importa, 20 segunditos. ¿Fueron tóxicos conmigo cuándo o fui tóxico cuándo? Bueno, yo estuve casada un tiempo y el que fue mi esposo, cuando era mi novio, era un hombre tranquilo. Nos casamos y súper celoso, o sea, él creía que yo era una moneda de oro, que todo el mundo quería estar conmigo. Pues y yo como que me acostumbré a esos celos enfermos de él, enfermizos. Resulta que un día cualquiera, pues yo estaba en mi casa con él un domingo y a mí me dieron ganas de ir al baño a hacer y yo me fui con mi celular. En ese tiempo estaba muy de moda el Candy Crush y yo me quedé encarretada en el baño jugando Candy Crush. Y yo, pero pues yo siento que me miran, ¿cómo así? Y en el baño había una ventanita chiquita y yo miro así y él estaba ahí colgado, mirándome a ver yo qué estaba haciendo en el celular. Y yo le dije, ay, ¿usted qué está haciendo ahí? Usted tiene un problema muy grande. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y para montarse ahí se tenía que montar en la lavadora. Y yo, él está enfermo. Y eran casos así. Otro día discutimos y yo me fui para donde una amiga y cuando yo llegué estaba a oscuras en la sala y había una cerámica ahí en la mesa y se la estalló en la cabeza. Y yo, ay, Dios mío, que porque yo no le decía dónde estaba. Y yo, pero... Entonces, y bueno, y ya después la causa pues de que terminara esa relación fueron esos celos de él. Fuerte. Porque- Gracias. Sí. Gracias. Fuerte. Tenemos varios casos seguidamente sobre celos patológicos, que son bastante interesantes con relación a la toxicidad. Los celos patológicos me parece que es el síntoma por autonomacia o por excelencia del tema de ser tóxico. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Todo el mundo es muy sano. Todo el mundo con relaciones muy buenas. Por detrás, porfa, rotamos el micro. De grupito. Ay, Dios mío. No quiero. Bueno, he sido tóxica. Me encanta eso. Hace poco me pasó una anécdota. Revisé un celular y me encontré una sorpresa. Porque siempre que uno busca, encuentra. Y la otra persona se enojó porque yo le revisé el celular. O sea, no le importó lo que yo había visto en el celular, sino dijo, ¿cómo me revisas el celular? Pues respeta mi intimidad. Entonces fue ahí como, yo fui tóxica al mirárselo, pues porque es verdad, es la intimidad. Pero pues todo lo que encontré fue como, no, pero es que me revisaste el celular, respétame. Entonces ahí está como esa dualidad. No revisen los celulares, muchachos. Van a encontrar cosas. Gracias, mi amor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Avanzamos. Entonces, yo quiero hacer una pregunta y es si Dale. eventualmente uno sabe que en el celular el que busca encuentra o tenemos ese imaginario colectivo, ¿por qué lo reviso? Para saber. ¿Hasta qué punto? ¿Para Hay una qué? parte también de mí que quiere... Sí, les voy a contar algo con relación a eso rápidamente. Imagínense que muchas personas son infieles y dejan rastros de a poco por la casa para que se descubra la infidelidad, porque son incapaces de terminar la relación directamente y esperan que el otro sea el que lo termine. Es decir, hay una, me recuerda como ¿cuáles eran los que ponían miguitas de pan para que los persiguieran? Hansel y Gretel, más parecido a eso. Y es, ¿qué tanto de mí inconscientemente hay para que la relación se termine, pero yo no puedo asumir la responsabilidad de ese cierre? Entonces busco que el otro encuentre lo que necesita encontrar para que él sea el que termine con la relación. Y eso pasa mucho con la infidelidad. Voy dejando pequeños rastros, no de golpe, sino pequeñas pistas que vayan dando cuenta de que de una u otra manera el otro va a descubrir mi infidelidad y va a terminar una relación. Y así yo me quito la responsabilidad total
de haber terminado esa relación. Gracias, Jorge. Avancemos. Abrimos nuestra segunda sección en la cual vamos a destapar todos los expedientes psicológicamente incorrectos. Tenemos 3 casos y ya como dice Jorge, pues uno de ellos es el tema de los celos. Entonces abramos los expedientes, cada uno de ellos trae un expediente. Bien pueda, Jorge. Bueno, voy a contar pero lo que pasa es que voy a contar uno de celos patológicos. ¿Ustedes saben qué son los celos? O más o menos una definición simple de qué son los celos. Para mí, yo la simplifico de esta manera y es, los celos es el miedo, la angustia de que alguien tenga e incluso desee lo que yo quiero para mí. Para mí esa es la definición de los celos, es decir, alguien desea o tiene lo que yo deseo para mí. Y ahí se estructuran los celos, ¿cierto? Ahora bien, un caso de un consultante, medio raro, el caso, no el consultante. Sí, medio raro el caso. Pero también. También, no, sí, pero no vuelve nadie a consulte tampoco. Mira, imagínense, es sobre celos patológicos. Una persona conoce a una mujer en una primera salida. Digamos, la mística del espacio donde el erotismo permite que esa noche sea muy trascendental para ambos. Y ese día consuman su amor. Que no estamos diciendo cosas malas para que no nos digan nada, no. Consuman su amor, lo erótico. Y bueno, pasa eso y se vuelven pareja. Como la persona tenía, digamos, en su estructura sintomática un tema muy patológico con relación a los celos, eso no le deja de timbrar en el oído y siempre le resuena de que en el primer momento en que se conocieron hayan estado juntos. Como él no tiene posibilidad de decir que la otra persona no le da motivos para ser infiel, él construye un rival. Y ese rival él es él mismo. Y ese rival es él, el que se acostó en la primera cita con ella. Y él no puede soportar eso. Es decir, no tenía una forma de justificar los celos y construye un rival a través de la misma experiencia que vivió con ella. Es decir, no, yo no puedo estar con vos porque es que vos te acostaste conmigo la primera vez. Y entonces yo no confío en vos desde ese lugar. Enfermo. Exacto. La construcción del rival, a partir de la patología, es la construcción del rival del mismo. Es decir, no tiene que ir afuera para construir un rival, sino que él mismo necesita subsidiarse un rival. ¿Y por qué? Porque a los celos no le interesa si el otro está o no está en otra movida. Le interesan poder legitimarse y se legitiman a través de cualquier fantasía. En este caso la fantasía fue él mismo en otro momento de su historia, él mismo en otro lugar de su vida, él mismo el que logró compaginar tanto con ella y seducirla para que en la primera noche tuvieran una relación sexual. Para él eso nunca pudo ser superado y con eso termina la relación. Fuerte. Gracias, Jorge. No, pues que nos dejó muy adentro, dejó muy profundo ese caso. Me voy a ir a otro Más lugar. livianito. No sé, miren, una construcción biográfica de un proceso relacional, 6-7 años, donde se marcan inclusive unos ritmos temporales entre las terminadas, el volver y reiniciar la relación y volver a terminar la relación. Entonces, más o menos unos 2 meses de separación, una separación siempre muy abrupta, con mucha rabia, diciéndonos lo peor de la vida, vos nunca jamás, bla, 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 bla. Un proceso en el que estas personas salen y hablan pestes de la pareja, lo dejan por debajo, ayúdenme, y si alguna vez me pegan con el ladrillo, literal, así todo el movimiento. Pasa la rabia, pasa todo ese movimiento de emoción, pasa la emocionalidad y empiezan otra vez a surgir todas las cosas buenas que tenía el proceso de relación, vuelven y se ven, se encuentran, se ven a los ojos, entienden cuál es el papel que están jugando y de qué va la obra que interpretan. Vuelven, está ese rush, el amor, un mesecito así, el movimiento, esta vez sí, yo lo veo, lo siento, tú lo sientes, sí, volvemos, nos encaminamos, volvemos y nos metemos, más o menos 2 mesecitos y medio, no te soporto nada, vas a volver a empezar, derrotero de todas las otras veces, así más o menos 6 años, hasta en que incluso tienen varias parejas en la mitad, pasan otras cosas, pero me tomo unos tragos, pierdo la conciencia y te llamo, eres la persona. Claro, obviamente en ese movimiento del rompecabezas que ahorita hablábamos, estas personas se emparejaban desde su mismo proceso de herida y se miraban la sombra y tenían momentos tan profundos en esos ires y venires que cada vez desde la lealtad se agarraban más desde ese proceso angustiante y de dolor que habían vivido juntos y separados. ¿Se dan cuenta? Estamos repitiendo este patrón, llevamos 6 años en esto, no nos da. Podemos vivir amándonos porque se aman,
patológico, tóxico, como quieran. Nadie entiende lo que hay realmente en un proceso relacional ni de dónde se agarra todo ese proceso, pero se conocen tanto que se aman, quedan en este momento como amigos, entendiendo que relacionalmente no les da. Nunca vamos a hacer eso que sí aspiramos durante muchos tiempos, y todas las imágenes que construimos juntos no son realizables porque cuando nos encontramos en estos dos sistemas nos chocamos, o sea, explotamos, nos va muy bien 2 mesecitos, pero no lo logramos. Eso es una relación tóxica, muy profunda, que duele muchísimo y que a las personas terminan eventualmente con todo el síntoma, el vallenato, la cosa, e inclusive eventualmente comparando a todas sus posibles parejas con esta otra relación, esperando que no pase lo mismo, esperando que la fantasía no se realice o no se llegue a los mismos finales. Jorge, sumate. Qué bonito lo que dice ella, porque hay una frase, incluso que me parece muy bonita, que hay una frase, pero eso no es mío, pero yo la escuché, y dice que hay amores que no merecen la pena ser vividos, que deberían de quedar ahí, porque no son funcionales. Me parece que también uno tiene que pensarse en eso. Por mucho que uno ame a una persona y otra persona lo ame a uno, no necesariamente ese amor va a ser funcional. Gracias, Jorge. Luisa, gracias. John, bien pueda. Yo quiero hablar de 2 casos. Ahorita lo conversábamos con Jorge, y uno simplemente para mencionarlo así por encima, y era la relación que tenían Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir. Es muy paradójico porque diríamos, bueno, la filosofía, el conocimiento y demás, pues te ubican en un lugar, ¿cuál es este? Te ubican en un lugar de respeto y de reconocimiento por la posición del otro, y mentiras. ¿Qué pasaba entre estos 2 personajes? Supuestamente tenían una relación abierta, ¿cierto? Entonces él podía vincularse con otras mujeres, incluso estudiantes mucho más jóvenes que él, pero cuando ella intentaba hacerlo por su lado de la misma manera, él llegaba y le decía, no, un momentico, que es que la relación está abierta, pero pues obviamente no lo nombraba así, pero está abierta por este lado, pero no para vos. Entonces, simplemente como para nombrar desde el lugar del conocimiento, desde el lugar del reconocimiento incluso de la posición que ubica cada uno, qué tanto permito yo y qué tanto respeto también los acuerdos que se establecen entre pareja. El otro caso que traigo sí tiene que ver más con lo clínico que yo he ido acompañando, y les voy a hablar de una mujer inicialmente abandonada. A ver, ella es producto de una relación extramatrimonial. Entonces su madre, digamos, fue la amante de un sujeto muy adinerado. Nació esta mujer, su padre nunca respondió por ella, pero ella siempre conoció la historia de dónde venía. Sabía que su padre era un hombre que tenía mucho dinero, y lo que ella empezó a construir para su vida fue rebelarse a la carencia, porque su madre era una mujer con pocos recursos, y ella se rebeló a esa carencia y empezó a buscar formas de existir en la vida, queriendo emular la posición que tenía su padre en el mundo. Entonces fue una mujer que trabajó, que buscó la forma de conseguir dinero, y muy joven, a los 27, 28 años, fue una mujer, es una mujer empresaria con muchos recursos, pero una mujer totalmente insatisfecha en el tema del amor. ¿Qué pasó con ella? Siempre buscó el hombre que estuviera a su medida. Entonces quería un hombre empresario, emprendedor, con dinero, con muchos recursos, y se preocupó siempre por buscar ese tipo de personaje, a pesar de que llegaron muchos, ella misma lo dice, llegaron muchos hombres con características muy agradables para ella, personas que le despertaron mucho, digamos, ese vínculo desde lo afectivo. Nunca los eligió porque los veía por debajo de ellas en el tema económico, hasta que por fin llegó alguien a su vida que cumplía con todos los parámetros, con todos los estándares que ella había puesto. ¿Qué pasó con esta mujer? Que cuando se vinculó con él, inmediatamente saboteó la relación, y lo que hizo fue empezar a depender por completo del hombre que había encontrado. Entonces, lo que sostuvo a la relación, se fueron a vivir juntos y demás, lo que sostuvo a la relación desde lo económico siempre lo aportó él. Y cuando él le llamó la atención acerca de esa posición, lo que ella decía y lo que traía a terapia es que yo merezco que tú me mantengas, a pesar de que yo tengo cómo mantenerme. Y ese fue siempre el discurso de ella en el vínculo. Cuando empezó a trabajarlo en terapia, se dio cuenta que lo que estaba buscando era un padre que respondiera por ella dentro de la relación de pareja, y nunca se pudo vincular desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo relacional
con el amor que representa el amor de pareja. Resultado, en medio de la confrontación, decidió abandonar su proceso terapéutico con una frase muy particular, y es que no vengo a terapia para que me muestres lo que yo sé que merezco. Y ese fue el cierre que ella le dio a su proceso terapéutico. Un cierre poético, ¿no? Yo no tengo nada que decir con respecto a eso. Dale. Gracias. Por favor, vamos a darle un aplauso a nuestros speakers y los dejamos con nuestro amigo Daniel en el piano. Vamos a nuestra tercera sección, denominada Provocaciones psicológicamente incorrectas. En este espacio vamos a hablar un poquito de dos temas específicos. Vamos a hablar un poco de las estructuras psíquicas que hay ahí o situaciones que pasan en la infancia para que ciertos personajes tengan un nivel muy alto de toxicidad. Y al final vamos a tratar de cerrar hablando un poco de el para qué. Eso tiene que servir para algo, ¿cierto? El para qué de la toxicidad. Eso tiene que servir, eso tiene que movernos. Avancemos. Estructuras. Yo lo voy a explicar el tema de las estructuras desde los animales y voy a utilizar el perro rabioso, la culebra y el pavo real para explicar tres características de cómo funciona ciertas, no me gusta el nombre tampoco de estructuras, pero ciertas condiciones que nos predisponen a determinado actuar tóxico. Entonces, lo voy a explicar, miren, muchachos y muchachas. En la infancia pasan situaciones traumáticas que generan, digamos, como una impronta, como un sello, que predisponen nuestro comportamiento en el futuro. Ahora, nosotros nos defendemos de eso, de alguna manera. La defensa literal de eso es el síntoma. Y les voy a explicar cómo se defiende uno de cada una. Empecemos por la culebra. La culebra se podría, digamos, explicar como la fobia. La fobia es un miedo impresionante al abandono que se da durante la infancia. Y en la adultez, digamos, que la persona sintomáticamente se convierte en una culebra. ¿Qué hace una culebra? Se traga al otro para evitar que se vaya. Entonces ahí podemos, digamos, recrear una forma de comportamiento tóxico y es cuando el otro tiene como mecanismo de defensa evitar el abandono, se convierte en un ¿qué? En un devorador. Con el perro rabioso explicamos la obsesión. Y es una persona que tiene cierta estructura obsesiva, está directamente ligado a una violencia en la infancia. En la adultez se convierte en un perro rabioso para defenderse de quien lo violentó. Entonces prefiere el violentar antes que ser violentado. Es decir, su mecanismo de defensa es la fuerza, la violencia. Y por eso violenta al otro antes de recibir la violencia al mismo. Porque se está defendiendo de algo en la infancia que lo traumó o que le generó una situación que lo marca patológicamente o por lo menos sintomáticamente, muchas veces no patológico. Y el tercero es el cisne. Me parece muy interesante, hemos hablado mucho de él. Acá tiene que ver con la histeria. Que el pavo real, también el cisne, igual sirve. Sí, tiene que... bueno... El gallinazo, pero... Una gallina por ahí muy histérica, pero también sirve. ¿Cómo es el tema del pavo real? Y es, el problema con la histeria es una sobreseducción en la infancia. En la adultez, ¿qué pasa? Esa persona seduce para evitar ser seducido. Es decir, él tiene el control sobre la seducción y así evita que otra persona lo seduzca y le cause daño. Cuando uno tiene el control sobre la seducción, uno puede ir, seducir y dejar en falta al otro. Claro, yo puedo ser, desde ese lugar, yo puedo manejar todos los controles de la conquista y la seducción y los tiempos. Cada una de esas estructuras es un mecanismo de defensa frente a una situación de la infancia que pudo ser traumática y esa es la forma en que uno en la adultez se defiende. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos ubicamos desde algún lugar de eso y nos defendemos de esa manera. Es decir, o nos ubicamos en una posición de agredir al otro o nos ubicamos en una posición de... tragarnos al otro para que no nos abandone o nos ubicamos en una posición de seducir y dejar en falta al otro para evitar que el otro sea el que me conquiste a mí, me tome y termine yo siendo víctima de un amor del que no soy correspondido. Yo prefiero no corresponder al amor y dejar en falta al otro que efectivamente ser yo el que sufra. Ahí, digamos, se ubican más o menos las características por donde uno se puede mover de acuerdo al comportamiento tóxico. Es como, digamos, proponer como una generalidad. Dentro de eso se dan muchas características, pero es una forma como de nombrarlo un poco más pedagógica, si se quiere, o un poco más dinámica. Desde ese lugar
podemos entender algunas características del comportamiento tóxico? Ahorita también conversábamos en el receso precisamente de que ya no hay una sola característica de toxicidad que delimite un solo personaje, sino que nos estamos metiendo en un proceso mucho más híbrido, muchísimo más híbrido. Y hacia eso le sumamos el hecho de que en todos los días en redes sociales estamos leyendo características, estamos tratando de definirnos o de etiquetarnos sin tener la suficiente validez o el suficiente tiempo para poder definir si soy o no soy esto. Pues ese montón de información también va haciendo mucha mella en las formas en las que nos relacionamos. Entonces, primero por ahí, precisamente para hablar de todo el proceso narcisista y decirles que muchas personas no necesariamente están enterradas completamente en la tipología o en la patología del narcisismo, que el narcisismo tiene muchas corrientes cuando se mete uno a mirarlas cada una, y que casi todos nosotros, yo me atrevería a decir que un 60-70% tenemos rasgos narcisistas, tenemos procesos egoicos, y que en la mayoría de los casos simplemente es inmadurez emocional o necesidad de correrle al compromiso. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos muchas opciones y porque hay una generación que viene con muchos divorcios y viene con muchas posibilidades de tener muchas parejas. Entonces, ¿para qué voy a escoger unos tenis si puedo tener 7? Listo, por ahí, ¿cierto? ¿Y será que con esos tenis que me estoy quedando si son los mejores tenis o será que no estoy probando o experimentando lo suficiente? Bueno, eso es otro tema, que eso es prácticamente otro podcast. Y también quería hablarles de otros rasgos que son en este momento los pasivo-agresivos, y lo voy a poner desde un ejemplo que yo necesito de verdad que cada uno se conecte con sus partes internas y, bueno, eso son horribles. No, sonó bueno. Gracias. A esta hora ya suena bien. Te he Con apoyado esos- por lo que dijo ahora también. Sí, no, yo ya. Con sus recuerdos. No, también. Entonces, dentro de ese proceso uno a veces tiene una pelea con una persona, o yo he tenido peleas con personas y sé cómo ganarlas, pero tengo que extenderlas un poquito más, y de pronto si tengo que pegarme una lloradita en la mitad, me la pego, y de pronto, no, es que tú no me entiendes, es que me voy y me saco a mi mamá por allá del archivo no sé qué, para traerlo a la mesa, y me acuerdo de cuando en enero tuve no sé qué, para traerlo a la mesa, porque eventualmente siento que estoy perdiendo la pelea, o la otra persona siente que está perdiendo la pelea, de pronto llevo a la otra persona también a que grite, y cuando grita, gané. ¿Sí ven? Como todas esas figuras tóxicas dentro del proceso pasivo-agresivo, en el cual yo fuerzo ciertas cosas para no hacer una confrontación directa o para no decir exactamente lo que me molesta, pero hago ciertas cosas para que se desencadene una pelea, y cuando se desencadena la pelea sé qué decir, sé qué sigue, y sé que si eventualmente soy yo la que termino llorando, gané. Yo lo he hecho. Lo voy a reconocer acá y ojalá, bueno, ya. Pero lo hemos hecho y hemos llevado las peleas hasta ciertos lugares donde sabemos que el movimiento se quiebra y donde podría yo ganar la pelea y salir airosa de ese movimiento. Miren, a medida que la sombra tóxica o todos estos movimientos van entendiendo más tus estructuras o tus condicionamientos internos, eso se va sofisticando, va evolucionando de una manera en la que uno ni siquiera ya se va dando cuenta, porque la idea es que cada vez tu estado de conciencia tenga que estar más alerta para poder encontrar dónde vuelvo yo a jugar a lo que jugaba antes, pero de formas distintas. Entonces, para volver a encontrarme yo con mi sombra tóxica, tengo que estar tan presente que resulta inclusive desgastante. Por eso hay muchas personas que eventualmente creen en una frase que es de Margarit Yourcenar, no sé si se dice de esa manera, pero dice como que la pareja es el castigo que le da Dios a los que no saben estar solos. Entonces, dentro de esa mirada es cómo acepto yo mi soledad y qué tan contenta y tranquila estoy yo con mi soledad para poder encontrar una pareja que vaya acorde con ese proceso y no tener que entrar en ciertos procesos de toxicidad o empezar a sacar mi sombra para poderme defender de la sombra del otro, que por momentos crece y a veces puede que resulte muy apabullante para mí. Ahí, pues, como hablando de las estructuras pasivo-agresivas, personas que no se comprometen con la confrontación directa, también porque tienen unas estructuras de niñez donde el conflicto es pelea, violencia, dolor, y son cosas ya muy fuertes, pero cuando hablamos de conflicto en una relación sana o en un proceso de inteligencia emocional, hablamos de, tenemos un conflicto, sentémonos a solucionarlo y hagamos acuerdos. Eso es una cosa muy distinta a lo que podría pensar una persona que tiene un patrón pasivo-agresivo. Por favor.
John. Digamos que lo estábamos o lo quisimos nombrar desde el lugar de la estructura y yo lo quiero bajar un poco para nombrarlo más desde el lugar de los roles, ¿sí? Pasa algo y es que a lo largo de la vida nos ocupamos por construir una serie de personajes, porque esos personajes le van dando sentido a nuestro existir y nos van permitiendo relacionarnos, vincularnos, convivir, hacer de nuestra vida algo que sea funcional en el medio en el cual nos movemos, ¿cierto? Si lo miramos desde un lado más, desde una teoría más evolucionista, podríamos nombrarlo como que nos vamos adaptando a las circunstancias y a los contextos y a partir de ahí aprendemos a movernos en ese contexto que con el cual nos estamos relacionando. Si lo miramos más desde lo psicológico, más desde lo emocional, más desde lo afectivo y lo vincular, podríamos nombrarlo entonces desde qué rol decidimos desempeñar, qué papel decidimos desempeñar dependiendo de la relación que estamos estableciendo. Quiero nombrar 3 asuntos y esto tiene que ver más con un asunto que tiene que ver con la terapia sistémica y es los roles que podemos desempeñar en cualquier tipo de relación que establecemos. El rol del salvador, el rol de la víctima y el rol del victimario. ¿Por qué lo quiero bajar desde el lugar de la estructura? Porque pareciera que la estructura es algo muy establecido, muy definido, pero los roles son más dinámicos. Entonces, hoy soy salvador, pero mañana puedo ser la víctima y quizás pasado mañana puedo ser el victimario. ¿De qué depende eso? De la circunstancia. O sea, quiero entenderlo y quiero que lo entendamos, que eso es un tema circunstancial, es un tema situacional y que dependiendo el papel o dependiendo lo que queremos encontrar en ese vínculo que estamos estableciendo con el otro, desarrollamos un rol o desarrollamos el otro. Podemos ser el salvador, entonces el salvador hoy ¿qué busca? Una víctima. El salvador busca relacionarse con una víctima y esto tiene sentido con lo que hablábamos ahora de que mis vacíos se ajustan con los vacíos del otro. Entonces si mis vacíos tienen que ver con la necesidad de salvar al otro, lo que voy a buscar es a alguien que necesite ser salvado y desde ahí nos relacionamos y nos vinculamos, pero resulta que en medio de ese proceso de la relación, del vínculo que establecemos, al que yo quiero salvar, resulta que ya no se quiere ubicar en el papel de la víctima y se desencadena o más bien se desliga de ese rol. Entonces a mí el papel del salvador ya no me sirve para nada. ¿En qué me tengo que convertir? En un victimario para poderlo victimizar nuevamente y darle sentido a la relación y al vínculo que estamos estableciendo. Entonces cuando ya lo tengo en el papel de la víctima, vuelvo y me convierto en el salvador. Y convertirme en el salvador nuevamente me garantiza que ese que necesita ser salvado se quede al lado mío. Aquí es donde, digamos, ese para llevarlo a lo que estamos tocando hoy, al síntoma de hoy, esa toxicidad cobra sentido en el momento de vincularnos. Entonces, pretendo que lo entendamos desde el lugar de que esto es dinámico. No son estructuras establecidas, pero sí son roles que se van moviendo y que nos van permitiendo existir con respecto al otro, dependiendo de lo que yo quiera encontrar en esa relación. Avancemos. En ese orden de ideas, pues entonces esto de la toxicidad debe de servir para algo. Ayuda a caer en la cuenta de, podemos hablarlo desde ahí, ¿cierto? ¿Para qué sirve este tema de la toxicidad y para qué sirve analizarlo? ¿Para qué sirve darse cuenta de, Luisa? A mí a veces me gusta hacer el paralelo con las películas. Si bien una película tiene una especie de conflicto que nos lleva a tener esa urgencia, esa angustia y a que el personaje eventualmente se convierta en un héroe, ya que no sea de pronto una película independiente en la que uno diga va a pasar algo, pero eventualmente no pasa nada. A nosotros nos gusta mucho la estructura o la vivencia desde el viaje del héroe, precisamente porque el héroe pasa por ciertas etapas o pasa por ciertos procesos que lo van convirtiendo en la persona que hoy es. Bajo esa mirada, la toxicidad o el proceso de sombras, si lo miramos incluso desde el proceso traumático, son necesarios precisamente o aportan precisamente a un proceso de volverte una persona más completa, desde la integración de lo que nos decía ahorita John, de esos 3 o 4 personajes o inclusive, ¿por qué no?, un derrotero más amplio de personajes desde los arquetipos. ¿Cómo puedo yo pasar por todos esos personajes y por fin sentirme lo suficientemente completo en una experiencia de vida que valga la pena ser vivida? Pero para que valga la pena ser vivida, yo tengo también que aceptar que hay otras cosas de mí que, aunque yo crea que no me sirven y que están en un baúlcito o en un cuarto útil por allá arrumadas, esas cosas que yo creo que están ahí arrumadas
terminan teniendo muchísima más fuerza o más significado cuando yo soy capaz de integrarlas de manera más maduras. ¿Cómo así? Yo tengo una manera de enfrentar mis procesos y de pronto es a través de adicciones, obsesiones o de pronto de maneras que no me favorecen. Pero si yo evoluciono esos procesos o esas maneras y digamos no paso por las adicciones, sino que las adicciones las convierto en otros procesos que me ayuden más a mí en las herramientas que yo realmente necesito, yo de ahí mismo saco la energía o la energía para poder transformar la vida y mirar otras perspectivas distintas a mi proceso familiar, otras perspectivas distintas a través de mi proceso relacional. O sea, paso de las estrategias de nivel 1 que de pronto adopté de manera inconsciente y paso a unas estrategias mejores que me lleven a relaciones mejores y que me lleven a, digamos, procesos no necesariamente placenteros solamente, sino a procesos muchísimo más éticos. Y por qué no pasar a etapas más trascendentales. O sea, pasar de mi parte estética a mi parte ética, a mi parte trascendental y entender que mi toxicidad o toda esa fuerza que hay ahí me sirve también para transformar y poder pararme frente a la vida, decir, venga, saco mi proceso terapéutico o saco mi proceso familiar, ¿cierto? Como el meme. En esta situación, saco la calle que yo tengo de mi familia, la calle que yo tengo de lo que he vivido, o saco lo que he aprendido en terapia, o saco lo que he aprendido en lo que cada uno de ustedes haya hecho para poder entender y ajustar su proceso integrativo. Pero sí, obviamente sirve, tiene un montón de energía esa parte, sobre todo cuando se explora, sobre todo cuando se ve. Lo voy a plantear desde otro lugar, y es porque hay dos lugares para poder mirarlo, como desde una forma, digamos, un poco más romántica, que permita, digamos, como una posibilidad, y desde la forma sintomática, porque si uno legitima todo el tiempo el tema de lo tóxico, pues uno lo asume como una forma de existencia y va por la vida dañando a todo el mundo, ¿sí o no? Para mí, digamos, ser tóxico tiene una función, y tiene una función psíquica, y la función es, concretamente, es un mecanismo de defensa. Si ustedes siguen lo que yo he planteado durante toda la noche, van a entender que la forma en que yo entiendo la toxicidad y como la planteo es que esa persona se está defendiendo de algo que ya le pasó. Ahora, si esa persona hace un proceso, un acompañamiento y demás, podrá poner eso en función de su deseo, en función de la destrucción, pero es un proceso diferente. ¿Sí? Entonces, inicialmente el tema tóxico es para defendernos, pero ¿cómo nos defendemos? Convirtiendo la toxicidad en una herramienta para dañar al otro. Es decir, yo hago de la toxicidad una herramienta que puede flagelar al otro. ¿Y a quién flagelo? A quien decidí amar. Entonces, es curioso, pero por ahí se trabaja el asunto. Es decir, si vamos a plantearnos que lo tóxico está en directa relación con un tema de aprendizaje, es un proceso de introspección mucho más complejo, pero la toxicidad suelta en sí misma es una cosa dañina y no todo el mundo tiene la capacidad de asumir y de presentar esa reflexión introspectiva que le permita poner esa toxicidad en función de otro ideal diferente, que no sea el daño. Yo me defiendo con lo tóxico, pero en esa defensa lo que hago es que me llevo por delante al otro, y esa toxicidad alimenta mi síntoma. ¿Y el síntoma qué es? Un miedo. O sea, el hecho de que yo me trague al otro, ¿qué de positivo puede tener? ¿Y qué es tragarse al otro? No dejarlo de salir de la casa, encerrar en una habitación. Esa es la metáfora perfecta de la culebra, y es como yo no quiero que el otro conozca a otra persona porque va a tener personas más interesantes que van a poder seducirlas mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo. Y entonces esa forma de tragármelo simbólicamente es atraparlo en mi propia realidad y en mi propio deseo. Ahora, si vamos a pensar más allá de eso y cómo nos pensamos el tema de apretar la toxicidad de tal modo que sea una forma de aprendizaje, tenemos que virar hacia otro lugar, y ese otro lugar es el proceso, tal vez introspectivo propio o tal vez un proceso terapéutico. Hay un problema grandísimo, y es que la gente piensa que uno va a consulta necesariamente porque el otro tiene que mostrarle algo, y realmente el que sabe hacia dónde va es uno mismo. Es decir, a mí me gusta utilizar mucho la metáfora de la Divina Comedia de Dante Alighieri, es decir, yo voy al infierno en un proceso terapéutico, pero quien sabe el camino soy yo, el otro me acompaña y no se va a volar, porque hay terapeutas también, eso suena chiste, pero también dicen, no, venga, yo voy a iniciar un proceso con usted, pero la responsabilidad es suya. Hombre, te está pagando, entonces ¿cuál es la responsabilidad? O sea, entonces estás cobrando para nada. No, la responsabilidad es de los dos, y vamos juntos hacia ese proceso, y si él se queda en el camino, en el fondo, habrá sido responsabilidad mía no sacarlo de allá, en gran medida. No porque la responsabilidad total sea mía, sino porque yo voy de la mano con él. Si me vengo solo es porque lo dejé tirado. Entonces pienso que hay que mirarlos de esos dos lugares. O sea, la toxicidad justificada desde ese rol termina siendo doblemente patológica. Pero si se encausa hacia el lugar del deseo, hay dos lugares.
¿El deseo o la destrucción? Si voy con eso hacia el lugar del deseo, me salvo. Si legitimo eso hacia el lugar de la destrucción, acabo con el otro y acabo conmigo mismo. Para mí, la toxicidad funciona como un mecanismo de defensa que permite dañar al otro. Y de esa forma yo pienso que me estoy salvando. Ese para mí es central. Ahora, si vamos a hablar ahorita de darle luz a la sombra, ese será otro lugar diferente en el cual podremos nombrarlo. Gracias, Jorge. Amigo John. Jorge nombra algo que pasa en terapia y que parece importante también, y es, digamos que hay una corresponsabilidad, tanto el terapeuta como el consultante o el paciente, o desde donde se quiera nombrar. Hay un asunto muy bonito en terapia, y es que, y yo se lo nombro a mis consultantes, y es que de nada sirve la terapia si no haces nada con tu vida de acuerdo a los recursos que vas adquiriendo en ese proceso terapéutico. En el consultorio pasan 1000 cosas y la persona se va dando cuenta de un montón de experiencias, de situaciones, va adquiriendo una serie de recursos, pero resulta que sale allá a la vida, a lo real, que es donde está incómodo, donde está molesto, donde no se halla, pero sigue viviendo con los mismos patrones con los que venía viviendo antes de ir a terapia, donde alcanzó las herramientas que no es capaz de llevar allá afuera. Entonces, aquí el asunto de la responsabilidad puesta en el consultante, puesta en el paciente, tiene que ver con esto que estamos construyendo aquí, en este proceso terapéutico, pues vaya y lo lleva y como recurso y vive allá afuera con eso que va elaborando y que va construyendo en este espacio, porque si no, la terapia no sirve para nada. Yo lo digo muchas veces, no para todo el mundo, la psicoterapia no sirve para todo el mundo, y para todo el mundo no sirven los mismos psicoterapeutas. Es decir, hay personas que con la angeóloga que le lee las cartas y le baja el mensaje de los ángeles tiene para existir en la vida, y está bien. Si con eso encuentra cómo moverse, hágale. Que lo visitó el chamán, le hizo el rezo, le hizo el baño y demás, y con eso encontró tranquilidad, sígase moviendo con eso, porque eso es lo que le está sirviendo. Esto yo te lo leí alguna vez en una publicación y no sé si sea tuyo, Luisa, y es que lo real, palabras más, palabras menos, lo real tiene que ver con lo que a la persona le sirva. Eso es lo real para esa persona. Y no, digamos que eso nos libera y nos baja de la nube y nos baja del ego de que es que los psicoterapeutas somos los encargados de acompañar los procesos psicológicos, psicoemocionales del otro. O sea, no siempre somos nosotros los encargados de acompañar esos procesos, y no a todo el mundo le sirve la psicoterapia. Dicho esto, también quiero decir que la toxicidad por sí misma, respondiendo al para qué sirve, la toxicidad por sí misma no sirve para nada. Ahorita por allí nos ponían el ejemplo de revisar el celular. Si le buscamos una función a revisar el celular y encontrar lo que necesitamos o lo que percibíamos o intuíamos que íbamos a encontrar, pues eso no sirve de nada si no haces nada con eso que encontraste ahí. Hay que tomar decisiones, hay que moverte. O sea que la toxicidad toma sentido siempre y cuando hagas algo con eso que encontras a través de tu comportamiento tóxico. Si no haces nada con eso, la toxicidad no sirvió para nada. Ahora lo llevo a otro escenario, y es que siempre, y lo quiero plantear hoy, es que, como lo decía ahorita en un principio, quiero cerrar con lo que abrí, defendiendo el tema de la toxicidad desde el lugar en el que el vincularte con el otro devela o revela aquellas sombras que tenés contigo, que te acompañan a través de tu historia. Pero si en ese contacto, en ese encuentro con el otro, vos no haces absolutamente nada con eso que te das cuenta, la toxicidad no sirve para absolutamente nada. Te quedas enganchado en ese comportamiento, en esa relación tóxica, sin trascender, sin tramitar y sin sanar, aunque yo el concepto de sanación lo tengo ya muy... Creo que está sobrevalorado. Sabía mierda ya. Sí, creo que está sobrevalorado, pero si lo queremos nombrar desde ese lugar, creo que el vínculo con el otro lo que te permite sanar un montón de cosas tienen que ver contigo, más no con el otro, ni siquiera con la relación con el otro, sino que esa relación te está permitiendo ver. Entonces, la toxicidad tiene sentido, tiene funcionalidad, siempre y cuando hagas algo con ese comportamiento tóxico que pones ahí en el vínculo con el otro y que te permite darte cuenta de cosas. Con esto cierro, y es que hay un asunto que pasa en terapia, y es que el consultante dice, y fue puta, me di cuenta de esto. Y ahí es donde empieza la tarea. El problema no es darse cuenta. Darse cuenta es relativamente fácil. Es usted qué va a hacer con eso que se acaba de dar cuenta. Ahí es donde empieza la tarea, ahí es donde empieza la responsabilidad. Entonces, la función, el para qué, tiene que ver con lo que hagas de acuerdo con eso que encontrás y con eso que logras develar en ese vínculo con el otro. Jorge, te veo como con ganas de hablar. Te veo como con ganas de decir algo ahí. No, estoy oliendo.
¿Qué les parece si vamos cerrando entonces la noche? Es hora. Vámonos con este pensamiento. ¿Cuántas personas te generan malestar de las de tu vida diaria, de tu cotidianidad? ¿Cuántas? Te van pasando por la cabeza esas personas, los nombres y demás. Pero también piensa, ¿a cuántas personas le generas malestar? Vamos a despedir esta noche en primera instancia, dándole un fuerte aplauso a nuestro amigo pianista. A la Casa House por recibir a Psicológicamente Incorrecto de la mejor manera, y esperamos que sus dioses los acompañen a cada uno de ustedes hasta sus casas y sus sombras. Nosotros somos Psicológicamente Incorrecto. Muchas gracias por estar acá. Gracias.